Buenos días, estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Virgen de Vírgenes. Los saluda el profesor Ricardo y vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura española. El día de hoy vamos a abordar el siglo de oro español. Vamos a hacer una breve introducción a este periodo importante de la literatura. Recuerden que en clases anteriores estudiamos sobre la literatura medieval, una época de ignorancia y fantasía, donde la literatura se convirtió en religiosa, y luego estudiamos sobre el pre-renacimiento español, donde la curiosidad y el cuestionamiento hicieron que se abandone ese periodo y se use ahora la razón. Estamos en la época que también se le llama en toda Europa Renacimiento, pero España tuvo este nombre especial por algunas razones que veremos a continuación. A ver, definición. Es el periodo literario que comprende los siglos XVI y XVII. ¿Está bien? Por más que este periodo sea conocido como siglo de oro, duró aproximadamente 150 años. ¿Sí? En toda Europa se llamaba Renacimiento, pero en España se llamó siglo de oro. Y esto debido a la gran cantidad de escritores que van a aparecer en estos siglos. Los españoles aprovecharon el tiempo y tomaron a los mejores maestros, en este caso los italianos, y copiaron sus modelos pre-renacentistas. Además, tuvieron como contexto que llegaron a América, descubrieron nuestro continente y lo conquistaron, llevándose toda la riqueza que pudieron. Esto le dio el suficiente dinero, el suficiente sustento económico para que puedan desarrollarse en distintas actividades políticas, económicas, pero también en las culturales. ¿Qué características tuvo este periodo llamado siglo de oro? En primer lugar, el antropocentrismo. A ver, antes de explicar el antropocentrismo, vamos a explicar también qué significó el nombre de renacimiento. Les decía que habíamos salido de un periodo de ignorancia que duró 1000 años, que fue la Edad Media. Y entonces los europeos, sobre todo los italianos y españoles, miraron hacia un pasado mucho más culto, que estuviera lejos de la ignorancia medieval. Y entonces van a mirar el periodo de los griegos, el periodo clásico, el periodo culto. Y entonces el hombre va a renacer en el pensamiento cultural y va también a renacer según las costumbres, o mejor dicho, según los parámetros culturales de los griegos y de los romanos. ¿Sí? Y una de las principales características heredadas justamente de los clásicos es el antropocentrismo, donde en primer lugar el hombre es el eje temático de las historias. Le va a preocupar al escritor saber qué le pasa, qué piensa, qué temores tiene, qué anhelos tiene el ser humano, y de allí saldrán sus más grandes creaciones. Se exploran entonces las emociones, la conducta y los deseos. ¿Sí? Por ejemplo, este cuadro, esta pintura, bueno, no es un cuadro, es una pintura en la Capilla Sixtina, donde Dios y el hombre se unen, tiene en realidad un trasfondo renacentista, ¿no? Dios está cediéndole su lugar al hombre. Dios está abandonando este mundo para que el hombre sea ahora quien dirija los destinos de este mundo. Justamente lo que pasa en la literatura. Se abandona la literatura religiosa y se opta por una literatura más humanística. La segunda característica es justamente la que mencionamos. Se observan los cánones de la antigua Grecia clásica. ¿Sí? Se van a inspirar también las obras en leyendas y personajes del clasicismo griego. A ver, cuando hablamos de cánones,
estamos hablando de las reglas. Los escritores griegos tenían muchas reglas a la hora de crear sus historias. Por ejemplo, dividían la historia en 3 momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. Los renacentistas, los escritores españoles del siglo de oro, lo van a copiar. Personajes que inspiraron a grandes creaciones épicas, a grandes creaciones literarias griegas. Por ejemplo, el caso de Edipo Rey, que vemos aquí en la imagen. Un hombre que quiere cambiar su destino, que quiere ir en contra de lo que se le ha profetizado, que es casarse con su madre y matar a su padre. Este héroe, porque al final Edipo no hizo nada malo, ayudó a su pueblo, intenta escapar de su destino, pero termina cumpliéndolo. En España, una obra se basará justamente en la tragedia de Edipo Rey. Es la obra de La vida es sueño, que veremos en la próxima clase, donde un rey también recibe la profecía de que su hijo traerá desgracias y decide encerrarlo en una torre. Solamente que allí al final va a variar. La tercera característica del siglo de oro es el racionalismo. Recordemos que la Edad Media fue la edad de la ignorancia, de la superstición. Este periodo va a ser totalmente opuesto, ya que la razón está por encima de todo, de los ideales y de las supersticiones. Y los personajes reflexionan mucho sobre su vida y sobre sus actos. La literatura del siglo de oro español incluso se va a mezclar en un momento con la teología y con la filosofía, porque ahora uno va a razonar sobre si lo que hace es lo correcto, incluso si es que existimos o no existimos realmente. Un tópico muy conocido es el famoso laberinto de Minos, donde uno tiene que saber hacia dónde ir, donde uno tiene que decidir qué camino tomar, y lo que es peor, uno tiene que pensar cómo llegó allí. Pasemos a la cuarta característica, la naturalidad. Se acepta la condición humana, sus defectos y sus virtudes. Recordemos que la Edad Media fue una época de represiones, donde el ser humano no podía manifestar abiertamente lo que sentía, donde tenía que reprimirse, ¿sí? Donde incluso se deshumanizó a la persona. Recuerden que en la Edad Media decían que reírse era pecado, basándose en el absurdo de que, como en la Biblia no mencionan que Jesús se rió, entonces pensaban que nunca se había reído. Lo mismo con los sentimientos, con las emociones, con los placeres de la vida, etc. Todo la iglesia lo limitó, pero en esta época ya no ocurre. Se acepta que el hombre tenga sentimientos, emociones, sensaciones, deseos. Y también se trabaja el vínculo y la admiración de la naturaleza. El concepto de locus amenus. ¿Qué significaba locus amenus? Es latín y dice un lugar animado, o sea, lleno de vida, donde la naturaleza puede relacionarse con los seres humanos, donde la naturaleza puede comunicarse con el ser humano. Por ejemplo, cuando un enamorado se declaraba a una muchacha y ella lo aceptaba, en ese momento la naturaleza participaba de tu alegría. Salió un arco iris, el sol brillaba más, los pajaritos cantan, las flores abrían sus pétalos. Pero si era lo contrario y la mujer amada te rechazaba, las flores se marchitaban, las hojas caían de los árboles, el cielo se nublaba, llovía. Entonces, la naturaleza convivía contigo porque te reconocía a ti como un elemento de su naturaleza, como un elemento de su familia. ¿Sí? Entonces, el hombre del Renacimiento tiende mucho a inspirarse en el mundo de la naturaleza. Inclusive muchas de las historias se convertirán en relatos pastoriles, tal y como lo hacían los griegos.
Otra característica es el artificio. El ser humano, el hombre renacentista del siglo de oro, va a imitar la naturaleza, va a querer luego recrearla. Recrearla quiere decir que la va a volver a hacer, la va a volver a crear en una versión mejorada. Van a buscar lo perfecto. Ahora, cuando ellos recrean, van a conseguir que la imitación supere al original. Vamos a poner un caso. Los españoles empiezan a escribir, dijimos, historias pastoriles. Entonces, cuando ellos miraban a sus pastores no eran como los pastores griegos clásicos. Los pastores griegos clásicos eran hermosos, cultos, tocaban instrumentos musicales, se bañaban, eran rubios, las mujeres también de bonita silueta, ¿no? De bonito rostro, sabían expresarse. Pero cuando miraban a los pastores españoles, estos eran ignorantes, toscos, sucios, feos. Entonces, los poetas españoles, que querían imitar en todo a los griegos, querían también tener sus poemas pastoriles. Y como no tenían pastores como los griegos, recrearon una versión. Inventaron, nos engañaron, nos estafaron a través de la literatura con unos pastores españoles hermosos, con unas pastorcitas bellas, con pastores como vemos aquí, con rostros de ángeles, que sabían tocar instrumentos musicales, tal cual eran los pastores griegos. Bien, vamos a ver cuántas etapas tuvo el siglo de oro. Yo les mencionaba que este periodo literario en otros países de Europa se llamó Renacimiento. Y le decía que se desarrolló durante el siglo XVI y XVII. Esto significa que el siglo de oro no fue único. A través del tiempo tuvo dos variantes. El primer momento es conocido como el humanismo. ¿Sí? Este periodo se desarrolla en el siglo XVI, es de una clara influencia italiana, donde el hombre, como ya dijimos, era el centro de toda la investigación literaria y científica. Se trata temas como el amor y el desamor, temas como envidias, celos, cosas inmediatas que todos podían ver, porque a diferencia de las historias de santos medievales, donde ocurrían milagros y fantasías, eso no podían comprobarlos los lectores. En cambio, las historias humanistas del siglo de oro español eran hechos cotidianos. Los escritores se preocuparon mucho por el contenido de estas historias. Debían ser muy complejas, muy claras y sobre todo despertar el interés del lector. Después de esta época humanista, como les dije, de clara influencia italiana, donde se imitan los tópicos griegos de la literatura clásica, vendrá el segundo momento, el periodo barroco. El periodo barroco se desarrolla durante el siglo XVII. En este caso, el barroco va a darse en toda Europa de forma simultánea. ¿Y en qué consistía el barroco? El barroco exageraba los adornos, exageraba los adjetivos, en la literatura exageraba las figuras literarias con la idea de que al poner más detalle, por ejemplo, en una imagen, en un retrato, dibujar cada hojita, dibujar cada línea del libro que está leyendo la doncella en este cuadro, estaban convirtiéndolo en algo mucho más realista, algo más bello que la propia realidad. Pero luego llegaron a la exageración, al punto que, como dice aquí, se preocuparon más por la forma que por el contenido. Traducido, en el caso de la literatura, la acción de cada historia había bajado considerablemente porque ahora tardaba más uno leyendo cómo vestía un personaje, cómo caminaba, cómo sonreía, a saber en realidad qué hacía. ¿Sí? Se gastaban muchas páginas, muchas líneas y mucho tiempo viendo la forma, pero no había ningún contenido de fondo. Como dice aquí, se excedieron en recursos literarios, metáforas,
eufemismos, etc. Bien, esto es todo por hoy, es la introducción al siglo de oro. Con esto podemos ya desarrollar nuestras actividades de la guía, ¿sí? Vamos ahora sí a pasar a desarrollar las actividades, las tareas, y no se olviden de ir avanzando el proyecto de literatura y cualquier duda o consulta, ya saben, se pueden comunicar con su profesor. Eso sería todo y nos vemos en una próxima oportunidad.